Bueno, así que buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar aquí Buenas a darles tardes. herramientas. Espero que hayan podido revisar lo que se les ha compartido en el chat. La idea es que puedan tener como un preámbulo de lo que vamos a ver por acá. Y vamos entonces ya les voy a dar como una guía de las herramientas que tenemos aquí para compartirles a ustedes. ¿Ok? Que esto es como lo fundamental, es que ustedes puedan llevarse algo de aprendizaje aquí y una herramienta pues útil para ustedes. Ya les comparto la pantalla. Ujú. El fin de este módulo, de este bootcamp, tal cual como dice el nombre, es como aprender, ¿cómo no? Es aprender realmente a emprender, tener herramientas y que estén enfocadas en nuestro cuidado. Por eso estamos nosotros acá, por obviamente diferentes necesidades. Pueden ser que compartamos las mismas necesidades que ustedes, pero en líneas generales lo que hacemos es eso, enseñarles cómo a través de nuestro cuidado, de nuestra salud, podemos emprender. ¿Y qué significa emprender? Pues evidentemente se lo vamos a ir conociendo por lo menos el día de mañana específicamente, que no necesariamente implica que tengan que dejar lo que están haciendo actualmente. Aquí les presento las que organizamos aquí en esta presentación, donde le vamos a dar las herramientas que nosotros estamos manejando desde nuestra propia experiencia. Va a estar Catherine Figuera, que varios la conocen, odontóloga. Elizabeth, bueno, Catherine está en Valencia, España. Elizabeth está en Portugal. Priscila Palacios, que es la ginecobstetra, que ella está aquí también en Medellín, Colombia, igual que yo. Y Victoria, que está en Perú, que es maestra, profesora y emprendedora. Y mi persona, que soy María Alejandra Mora, soy médica funcional, que no es más que la misma medicina, pero con un enfoque distinto. El enfoque aquí es tratar las enfermedades desde sus causas y no solamente desde los síntomas. Y por esa parte fue que llegué aquí a este camino. Una de las cosas que hemos compartido el día de ayer es enfocándonos sobre el propósito personal, sirviendo con tus talentos. Todos vinimos a este mundo, obviamente, a vivir unas cosas, vivir momentos, vivir circunstancias que nos van a enseñar, obviamente, a transcurrir, ¿no? En lo que se llama la línea de la vida. Pero nunca nos han enseñado realmente a qué vinimos. ¿Sabes? Realmente en el colegio no hay una cátedra o una materia que nos pueda guiar para eso. Y por eso les compartimos en el material el referente Ikigai. Ikigai es un concepto, ¿ok? Es lo que se le da el nombre a la definición dada por los japoneses a lo que es una razón de ser, que es lo que nosotros podemos como traducir en un propósito personal, un propósito de vida, ¿sabes? ¿Para qué estamos aquí? Que muchas veces divagamos y no ni siquiera reconocemos con claridad o con exactitud, ni se llega pues cuando estamos en la adolescencia, pero aún de adultos se nos presentan muchas oportunidades. Y por eso la idea era que la tarea, que ustedes pudiesen reconocer esto en ustedes. Nadie más que ustedes, obviamente de la mano, si ustedes ven dificultad para hacerlo, para poder identificar esas características, ustedes pueden contar de la mano con algún profesional que las pueda guiar. Y esto es súper valioso. Y que no es más que nos enfocamos en unos elementos principales, que hablamos de la misión, ¿ok? Nuestra misión realmente se fundamenta en eso, en lo que amamos, o sea, en lo que realmente nosotros es una cosa de un disfrute que nos da hacer algo. Y podemos empezar por ahí, empezar anotando, o sea, eso es muy importante que ustedes tengan eso a la mano en su agendita, en su plantito de notas, qué visualizan ustedes, qué es lo que ustedes aman hacer. Porque muchas veces uno dice, ¿qué misión tengo yo? Y es muy difícil identificarlo. Por ahí podemos partir. Luego ubicamos la vocación, que es lo que realmente vemos desde esas cosas que amamos hacer, qué cosas necesita el mundo. Porque la vocación parte del deseo de ayudar a otro, de servir. La profesión es aquello de esas mismas cosas que amamos hacer, de esas mismas cosas que sean para servir y que nos puedan generar un ingreso, o sea, que nos puedan pagar por ello. Profesión, ¿por qué? Porque tú te haces el mejor en eso que tú quieres hacer. Y la pasión, porque realmente es algo que se da de forma innata, es algo que a ti se te da con más facilidad. Obviamente, si quieres estructurarlo como un propósito, una razón de ser, hay que trabajarlo mucho más, pero esa pasión es eso que te da de forma innata y que realmente lo haces bien, que la gente te denota por eso. Eso es como el resumen del Ikigai.
Cualquier duda que tengan sobre las tareas pueden consultarle a las personas que han sido sus asesoras para guiarlas en este bootcamp y les pueden preguntar cualquier duda que puedan tener ahí o me pueden escribir a mí personalmente sin ningún problema. Ahora, el enfoque de hoy es poder concentrarnos en los miedos. ¿Cómo podemos realmente identificarlos? Cuando hablamos de los miedos, hablamos de varias circunstancias, realmente son varios miedos que nosotros nos enfrentamos diariamente, pero hoy vamos a hablarles sobre 4 específicos, ¿ok? Y eso nos va a permitir servir de nuestros talentos. ¿Cuáles son los miedos principales que voy a comentarles hoy? El miedo a la crítica. Es una de las cosas que más estamos expuestos desde que estamos en el colegio. Y es la crítica por lo que nos puede decir el papá o la mamá, es lo que nos puede decir nuestra familia, nuestros amigos, nuestros profesores, en nuestro alrededor. Y realmente es algo que nos limita muchísimo, porque nos enseñaron a hacer así, nos enseñaron siempre a qué pudiese considerar el otro, o sea, qué piensa el otro sobre eso que yo estoy haciendo. Y es ahí donde perdemos nosotros nuestra integridad. ¿Por qué? Porque no estamos siendo realmente honestos con nosotros mismos. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque estamos dejando de ser lo que somos. Y ahí es donde parte el deseo de que nosotros seamos auténticos. Realmente cada uno llegó a esta vida, ¿ok? Terrenal, es para ser únicos. O sea, cada uno tenemos una esencia, todo el mundo deja un legado desde su propia, no tiene que ser un legado mundial, no, sino un legado desde su función, desde su forma de colaborar, desde su deseo de hacer las cosas. Y esto, ¿cómo lo podemos ayudar en la parte de la crítica? Lo que hacemos es realmente, como le digo, ser auténticos, ser nosotros mismos, siempre considerando no generarle daño a otro. Y parte de que no nos tomemos nada personal. ¿A qué se refiere esto? Las críticas de afuera, la mayoría de las veces se toman desde una apreciación del otro. Es decir, el otro está criticando desde una visión de carencia que tiene. Muchas veces sí podemos considerar, si me pasé, si pude haber hecho esta cosa mejor, y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Lleva su trabajo, lleva su asesoría, su acompañamiento, pero sí se puede. Empezar a entender que esa crítica de afuera solamente debemos tomar lo que nosotros consideremos que nos va a hacer crecer y del resto dejarlo pasar. No tenemos por qué tomar esto como personal. Como les digo, las circunstancias pasan, los comentarios dicen, mucha gente se arrepiente después de lo que dicen y nosotros nos estamos apabullando con lo que pasó. Entonces simplemente tengan eso presente, no se tomen nada personal. Y créanme que se le va a hacer mucho más fácil todo este proceso para vencer la crítica. Ahora, viene el miedo al fracaso. El miedo al fracaso se radica es a eso, a que no me va a ir bien, a que no voy a lograr lo que quiero, lo que deseo, lo que quiero alcanzar, a que no lo voy a hacer, ¿sabes? Simplemente eso y empieza el fracaso. ¿Y qué es lo que debemos enfocarnos? Por lo menos en este caso, el fracaso realmente es cuando no lo intentamos. De cada intento, de cada esfuerzo que hacemos, estamos realmente dándole un paso más de aprendizaje en nuestra vida. Y una forma de balancearlo y de poder redescubrir este miedo al fracaso que tenemos es preguntarnos qué es lo peor que puede pasar, ¿sabes? ¿Qué es lo más malo que puede pasar de esto que quiero hacer? Y desde ese punto ustedes pueden tomar como la balanza de tomar la decisión. Pero lamentablemente sí, el miedo al fracaso, el miedo a fallar, el miedo a no lograr lo que estamos buscando, nos detiene muchas veces. Y créanme que va a ser peor el remordimiento de no haberlo intentado que de haberlo hecho y haber fallado. Ahora, tercer miedo. ¿Va todo claro hasta acá? Sí. El tercer miedo es el síndrome impostor, que ahorita se ha utilizado muchísimo este término a nivel psicológico, en terapias, en COAS. El síndrome del impostor, que no es más que no nos estamos dando el valor que tenemos. ¿A qué se reconoce eso? Y es que como nosotros no nos enseñaron a reconocer nuestra fortaleza, nuestros talentos, nuestras habilidades, obviamente se nos hace mucho más difícil poder comprender qué somos capaces de lograr y nos quitamos el valor, nos quitamos lo que podemos alcanzar. Esto se nos pasa diariamente aquí que todas somos mujeres como mamás, las que somos mamás. ¿Por qué? Porque dudamos siempre de ser la mamá ideal para nuestros niños, que no les pasó lo mismo que les pasó a nosotros y hoy en día estamos aquí por los padres y las madres que tuvimos. Para bien o para mal, unos más sufridos que otros, pero esa realidad que vivimos ya, todas las que estamos acá, son las que nos permitió estar en este momento ahora.
Entonces, el síndrome del impostor realmente es algo que se presenta y nos dudamos. ¿Por qué? Porque hacemos comparación. Empezamos a ver hacia arriba, empezamos a ver hacia los lados. Y tenemos que hacer conciencia que la única persona con la que nos podemos comparar es con nosotros mismos. Recuerden que todos somos únicos, todos somos distintos, todos tenemos formas de pensamiento distintas. Entonces, aquí es trabajar las fortalezas. Existen muchos test o asesorías para poder indicar las fortalezas. Particularmente creo que varias de aquí han hecho el test de Gallup, que es un test que ayuda muchísimo a enfocar esa fortaleza. Y créanme que ustedes se redescubren. Por lo menos había cosas que yo había considerado como una falla y realmente era una habilidad que tenía y yo dudaba de eso. Entonces, fíjense que es una oportunidad para ustedes. Por lo menos hay fortalezas que son ejecutoras, hay fortalezas que son creativas, hay fortalezas que son enfocadas a la parte de comunicación y existen muchos patrones que ustedes van a permitirles enfocarse mucho más en ese propósito que queremos conseguir. Y un cuarto miedo, y es a la obtención de dinero. Muchos nos formaron con la creencia de que tener mucho dinero era malo, era ser avaro, era ser muy ambicioso. Y eso no tiene por qué ser malo. Eso tenemos que comprender que realmente el dinero es un medio que nos permite conseguir lo que queramos. ¿En qué se fundamenta obviamente la forma de obtenerlo, los valores, lo que nosotros nos responda a nuestro principio? Pero el dinero realmente no tiene por qué ser malo para nada. Porque nosotros les vamos a compartir un enlace para que puedan ver las diferentes, para que puedan reconocer cuál es la creencia que ustedes tienen sobre el dinero, porque el dinero está directamente relacionado con nuestra capacidad de generar abundancia. Y la abundancia no solamente es en monetario, sino que también en nuestra parte espiritual, en nuestra parte mental. Y eso nos da tranquilidad y nos da paz. O sea, la abundancia se relaciona directamente con nuestra capacidad de sentirnos bien, ¿ok? Y ahí es donde hablamos de ese estado de bienestar. Ahora vamos a hablar sobre qué solución podemos hacer para los miedos. Y es por eso que nosotros les proponíamos era tratar de conseguir a través de su Ikigai definir su propósito de vida. ¿Cómo podemos empezar a reconocerlo? A través de identificar los problemas. Primero, obviamente, la capacidad que nosotros podamos tener, esa habilidad que podemos reconocer en nosotros y ver cómo, para qué sirve, para qué problema pudiese resolver en nuestro mundo, en nuestro planeta, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Luego, una de las partes cruciales es el plan de acción. Es como cuando hacemos un mapa de sueños y lo dejamos ahí dibujadito con las fotos bien lindas. Eso realmente no va a pasar más allá, porque no solamente es visualizarlo, sino plasmar y escribir inclusive de la forma que ustedes prefieran, pero un plan de acción, ¿sabes? ¿Qué tareas tengo que hacer para llegar a ese propósito? Y ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Cuando yo identifico mi problema, es mucho más fácil ya poder determinar cuáles son las causas que se desencadenaron ese problema. Identificando las causas, que eso es fundamental, a partir de esas causas podemos buscar qué acciones tenemos que tomar para empezar a controlarlas. Y ahí ya viene la ejecución, que si bien es un plan fundamental, también es muy difícil, porque podemos sentarnos, podemos hacer el mapa, podemos hacer la escritura, podemos hacer el plan de acción, pero si no llegamos a ejecutarlo, ahí quedamos inconformes y ahí nos genera inclusive esta enfermedad. Porque recuerden que todo lo que se compone en nuestra mente o en nuestro espíritu se refleja físicamente. Y es ahí cuando generamos enfermedad. Y la enfermedad no necesariamente, como le digo, tiene que ser física, puede ser mental, o puede ser espiritual, o puede ser de ambas, o puede ser de las tres. Entonces, es una de las herramientas que también les compartimos para que puedan reconocer la parte de los miedos. Y herramientas que podamos utilizar para vencer los miedos. Soltarlos. Suena muy fácil, pero ¿cómo lo hacemos? Vamos primero, es como les comenté inicialmente, dejar la comparación con los demás. Cada uno tiene su proceso, cada uno tiene sus fortalezas, cada uno tiene sus habilidades. Tenemos que empezar con compararnos a nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer? Empezar a visualizar nuestra niña, nuestros sueños cuando estábamos en la niñez, ver qué hemos logrado en el paso de los años. Y como le digo, no tiene que ser reflejado con un número en cifras, no tiene que ser reflejado con propiedades, no tiene que ser reflejado obligatoriamente con el número de hijos, tiene que ser reflejado con lo que tú hayas soñado en algún momento y que en este momento lo estés viviendo. Ahora,
El segundo paso es conectar. No es suficiente, como le digo aquí, que tu familia o tus amigos te apoyen. El real apoyo es que tú creas en ti mismo. ¿Qué es lo que te puede frenar para llegar a ese sueño que tú quieres alcanzar? Trabaja por ello, hazte experta en eso. Busca quienes te puedan apoyar y esto es fundamental. Cuando hablamos de conectar, es realmente no solamente creer en ti, sino creer que con un equipo tú puedes lograr mucho más. No somos excelentes en todo, tenemos falencias en otras y para eso tenemos los equipos nos apoyan, podemos crecer. Como le digo, nunca vamos a ser mejor que nadie, pero vamos a ser mejor que nosotros en un momento dado. Y eso es lo que queremos aprender, que podemos buscar a aquellas personas que nos puedan guiar en aquellas circunstancias o momentos o habilidades que realmente nos puedan apoyar para poder dar el paso adelante. Y el tercero, como le digo, accionar. Solamente nosotros somos responsables de nuestros actos, de los cambios que queremos ver realmente. ¿Esto de qué depende? De lo que, por eso les he hablado de que el tema es el mindset, es nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es capaz de hacer todo. Si nosotros nos damos cuenta hoy en día, y ustedes en su autoevaluación se dan cuenta que no han logrado mucho o han logrado muy poco o no han logrado lo que se han soñado en su momento, es porque algo está pasando en nuestro pensamiento, porque no se está obrando físicamente, a pesar de que ustedes tengan el deseo. Es ahí donde tenemos que reconocer que tenemos que trabajar más nuestra mente, porque lamentablemente, como se lo dije al principio, nunca nos preparaban esto ni en el colegio, ni en la universidad, ni en los posgrados, ni siquiera en la familia. ¿Ok? Esto no hay un concepto que se pueda manejar tampoco en familia porque no se ha hecho. Entonces, cuando empezamos a cambiar nuestra visión, empezamos realmente a reconocer que podemos hacer mucho más que eso. Pero de eso parte, de que podamos darle la importancia de que nuestro pensamiento puede hacer realmente estragos o puede hacer unos éxitos que no se pueden ni siquiera comparar. Por eso aquí, bueno, aquí les voy a dejar un momentico acá para pasarles ya con Kate. En líneas generales lo que les quería comentar era la capacidad que tiene realmente de trabajar su mente. Esto es crucial. Todo lo que ustedes quieran hacer, que quieran buscar, que quieran alcanzar y no lo han logrado en este momento, esa punta o alerta que les va a dar es que tienen que cambiar la forma de ver el mundo, la forma en que éste les está mirando a ustedes y que ustedes lo están comprendiendo, porque esto nos va a frenar. Y al frenarnos, obviamente no vamos a poder ver ni la abundancia en dinero, ni la abundancia en nuestra convivencia. Y créanme que desde la experiencia personal, ¿qué me enseña esto? Que realmente sí podemos sentirnos mucho mejor, que sí nos merecemos tener una relación sana, no tóxica. Sí nos merecemos que alguien nos pueda valorar y que nosotros también valoremos a los otros, porque eso es otra conciencia que se los comparto y lo aplico toda la vida. No le hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Y de eso parte siempre de nuestro pensamiento y la forma de hacer las cosas. Vamos a que le paso ya la voz de mando a Katy. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, como estamos conversando, ya que estoy colocando este aquí, ya puedo compartirlo. Mari, ajá, me tienes que dejar compartir. Bueno, en sintonía con lo que está explicándoles mi compañera, efectivamente todo lo que está trabajando, todo lo que estamos trabajando desde nuestra infancia, incluso esos lentes con los que vemos la realidad que tenemos hoy, están marcadas por muchos patrones desde que nacemos, todo lo que tiene que ver con los patrones familiares, nuestras creencias, y eso tiene un impacto súper importante en esta área que les voy a explicar brevemente, porque ¿cómo ves tú el patrón del dinero? Lo que estábamos explicando anteriormente es la abundancia en cuanto al bienestar, pero uno de los pilares del bienestar también es la salud financiera, porque tenemos que entenderlo como que es necesario también y no es malo tener abundancia financiera. Como lo estaba comentando, muchas veces tenemos esa creencia de que el dinero es malo o la persona
que quiere o tiene más ambición por un crecimiento en cuanto al dinero, porque quiere emprender o porque tiene una actividad y quiere complementarla, porque quiere más ingresos. Entonces, eso es lo que debemos trabajar. Y como dice Harv Eker, no basta con estar en el lugar adecuado en el momento justo, tienes que ser la persona adecuada en el lugar adecuado y en el momento justo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, todas las que han aceptado y las que han entrado en este seminario, son la persona adecuada para este seminario. ¿Por qué? Porque están abiertas a esa posibilidad, están abiertas a todo este crecimiento y en querer tener más abundancia en todos los sentidos. Y eso es importante porque muchas veces se presentan las oportunidades, pero no las vemos porque no tenemos los lentes adecuados para ver en ese momento y en esa situación. ¿Sí me explico? Entonces, esto es fundamental porque tenemos que hacer introspección, tenemos que autoevaluarnos y por eso, para emprendernos, no simplemente es decir, tengo una idea o hay esta oportunidad y simplemente te lanzas a emprender. ¿Por qué? Porque cuando lo haces de la forma correcta, con las personas correctas para guiar ese camino, pues es mucho más fácil y mucho más puntual todo el crecimiento que tienes que llevar a cabo. Cuando uno decide emprender, tiene que tener un crecimiento integral, porque van saliendo todos esos fantasmas, todo ese, el ego, el impostor que nos sabotea. Entonces, cuando hacemos esa introspección, tenemos que preguntarnos cómo estoy pensando, cuáles son esas creencias que tengo. Y esas creencias pueden abarcar muchísimo, tanto para mí o esas creencias con el dinero, o esas creencias con un modelo de negocio, o esas creencias con una situación económica. Muchísimas preguntas que te tienes que ir haciendo y saber cuáles son esos hábitos que tienes actualmente, cuáles son esos hábitos que puedes desarrollar y cambiar para un propósito, cuál es el grado de confianza que tienes en ti. Y aquí es donde muchísimas de las personas tienen siempre el impostor allí hablándoles y les sabotea porque entra lo que llamamos el autoestima. Entonces, o no creemos en nosotros o subestimamos ese poder que tenemos. Entonces, toda esta maduración a nivel de la mentalidad tiene íntima relación con el patrón del dinero. Por eso se los estamos explicando de esta manera, porque muchas veces no nos creemos merecedoras de la riqueza. Y en este ámbito de riqueza puedo hablar, bien sea desde que una persona desea cientos de dólares o euros, por ejemplo, y otros tienen la mentalidad de que su meta son millones. Y es válido, porque cada quien tiene sus necesidades y tiene un patrón de mentalidad. Entonces, para eso está abierto a todos. Y como han visto, no necesitas tener una profesión o un oficio, es totalmente amplio y eso va a depender de cada uno. Entonces, esto lo define tu carácter, tu forma de pensar y tus creencias son los que van a determinar tu nivel de prosperidad, ¿vale? Así que, bueno, después igual les vamos a pasar la presentación. Entonces, como dice Stuart Wilde, la clave del éxito es elevar tu propia energía. Y esto me encanta. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que atraemos y cómo pensamos. Si nosotros tenemos un pensamiento positivo, no quiere decir que todo lo veamos color de rosas, no. Simplemente una mentalidad como para poder desarrollar una habilidad necesaria para afrontar un problema o afrontar cualquier situación diaria que cambie esa forma de actuar. ¿Por qué? Porque puedo decir, sí lo voy a lograr, en lugar de no conozco a nadie, va a ser difícil emprender, o es muy costoso, o cambiar esa mentalidad por cómo puedo conseguir lograr esto que quiero. Voy a ayudar a otras personas en lugar de nadie va a necesitar esto. ¿Me explico? Son ese tipo de pensamientos que tenemos que ir trabajando y eso nos va a traer esa abundancia, incluso abundancia no solamente en el dinero, sino abundancia en el crecimiento personal, abundancia en conectar con más personas. ¿Ok? Y por eso es que termino diciéndoles esta frase, porque el principio de la riqueza son los pensamientos que te van a llevar a sentimientos. Los sentimientos te van a llevar a acciones
y esas acciones van a llevar a unos resultados y esos resultados van a depender de todo lo anterior. Por eso es que insistimos muchísimo en para dar un cambio tenemos que trabajar mucho desde dentro. Y termino con esta frase porque me encanta que tus pesadillas son, que sean tus pesadillas las que hagan realidad tus sueños y te empujen a crear las oportunidades, no a esperarlas. ¿Por qué? Porque cuando uno sueña con algo, lo ve bonito, sonríe y se queda esperando. En cambio, cuando tienes una pesadilla, ¿qué haces? Sales corriendo y ese movimiento se traduce en acción. Entonces, si queremos algo, tenemos que correr por él. No nos vamos a quedar aquí esperando a qué bonito el sueño y que se me cumpla. ¿Me explico? Y con esto cerramos. Quisiera saber si tienen alguna duda, si quieren aportar alguna información también. A ver, por aquí. Ahí está. Bueno, ¿les ha quedado todo claro? Voy a detener. Ah, ahí está, lo estaba parando. Muy ¿Cómo? bien. Ya. Ahí está. Sí, sí, puede. Bueno, ahí tienen silenciado el micrófono. Ah, gracias. Bueno, espero que les haya aportado muchísimo y vamos a seguir haciendo las actividades para que vayan moviendo todo eso que tenemos dentro y viendo todas las oportunidades que se nos presentan. Efectivamente, sí, debemos hacer un cambio en el pensamiento para llegar al éxito, claro que sí. Y ver oportunidades donde otros ven problemas. A ver. Está muy buena la reflexión. Muy bien. Bueno, si no tienen más dudas, vamos a cerrar aquí, vencer los pensamientos limitados. Así es. Sí, ciertamente todo lo que pensamos y nos decimos a diario lo hacemos realidad. Entonces, ¿qué tal si cambiamos esos pensamientos negativos e incluso esos pensamientos que nos hacen bajar a la autoestima o decirnos no soy capaz o qué mal lo hice o lo pude haber hecho mejor por pensamientos positivos y así nuestro cerebro se va a creer eso que nos estamos diciendo. Incluso cuando no eres bueno o cuando uno ve, bueno, uno como madre, aunque tu hijo lo está haciendo un poco mal, tú le dices muy bien, lo estás haciendo muy bien y él cree y él se lo cree y sigue intentándolo hasta lograr hacerlo mejor. Exactamente funciona igual en nosotros. Entonces ahí es donde tenemos que poner el foco. Así es. Ponerle por aquí. Estoy leyendo los mensajes, bueno, ustedes tienen acceso también allí. Ponerlo en práctica queda un hábito porque se debía y caer nuevamente en la negatividad. Efectivamente, algo que funciona muy bien es colocar lo que estaba comentando Marial, ese mapa de sueños o imágenes o frases que te puedan recordar y reconectar con eso que quieres. O incluso el mapa de sueños tiene imágenes y puedes poner imágenes incluso de ti, cómo te quieres proyectar. No, no simplemente porque sea la imagen de alguien es porque quieres compararte con esa persona, no, sino porque ahora no lo estás, pero quieres llegar ahí, ese punto. Entonces, eso es un recordatorio siempre, siempre, siempre.
Por eso es lo que les digo, todo lo que nos decimos a diario, no los creemos. Entonces tenemos que cambiar esas palabras con las que nos decimos todos los días y vernos en el espejo y decirnos lo que tenemos que oír y queremos oír, no cosas negativas. Bueno, muchísimas gracias por haberse conectado. Mañana vamos a tener más y también actividades. Recuerden irlas haciendo para ustedes porque funciona. De verdad que funciona. Bueno, nos vemos, chicas. Gracias a Vale, ustedes. gracias por todo. Adiós. Chao.